páncreas pesa entre 100 y 120 gramos. Ya, aquí estamos viendo este páncreas que se aloja en esta curvatura del duodeno, como ya estudiamos el duodeno en la primera porción del intestino delgado. Y de este duodeno, apenas el 1% de su masa corresponde a un páncreas que se llama endocrino. ¿Qué significa que un páncreas sea endocrino? Que secreta hormonas. ¿Ya? La más conocida, ¿cierto?, es la insulina, que es una hormona hipoglicemiante, al contrario de otra hormona que también secreta el páncreas, que es el glucagón, que es hiperglicemiante. ¿Ya? Y también encontramos acá la vesícula biliar. Fíjense acá que, ¿para qué sirve esta vesícula biliar? Esta vesícula biliar comienza a almacenar una sustancia que es un desecho de cuando los glóbulos rojos mueren. El glóbulo rojo muere a los 120 días y muere en un órgano que es el vaso. Pero ahí se recuperan los aminoácidos y el hierro, que es muy importante para el cuerpo. Pero el grupo N se transforma en bilirrubina y biliverdina en el hígado. Y esos son los pigmentos biliares que se van a almacenar en la vesícula biliar. ¿Ya? ¿Para qué sirven estos pigmentos biliares? Principalmente para emulsionar, para solubilizar grasas. ¿Ya? Entonces ustedes se comen un filete con un poquito de grasa y esa grasa entonces va a estimular a esta vesícula para que se contraiga. ¿Ya? Naturalmente esta vesícula biliar está siempre funcionando porque constantemente, de día y de noche, están muriendo glóbulos rojos en el vaso. Durante la noche ustedes están produciendo entonces desechos de los glóbulos rojos que se transportan desde el vaso a través de la sangre y llega al hígado. En la mañana cuando despiertan tienen su vesícula muy hinchadita, con bilirrubina y biliverdina. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir ahí? Ustedes entonces, al tomar desayuno, van a comprimir esa vesícula biliar y se va a expulsar esa bilis. ¿Ya? Se expulsa. ¿Hacia dónde? Hacia el duodeno, a través del conducto biliar. ¿Ya? Si ustedes no toman desayuno, ¿qué pasa? Los pigmentos que están dentro de la vesícula biliar se van a mantener ahí, pero la vesícula biliar los va a estar deshidratando. ¿Y qué ocurre? Si esta sustancia, esta bilis, se deshidrata, se va a transformar en una piedra, en un cálculo. Y ese cálculo biliar va a erosionar constantemente el epitelio, ¿ya? Un epitelio de tipo cilíndrico simple. Y esa irritación predispone a cáncer, ¿ya? Cáncer de vesícula, uno de los cánceres más mortales que hay. Y aproximadamente entre el 1 y el 3% de las personas que tienen cálculo de la vesícula desarrolla cáncer. Esas eran nuestras tasas hasta hace poco, hasta cuando los cálculos de vesícula biliar ahora son patología auge, o GES, llamada ahora, ¿cierto? Entonces, si una persona tiene me parece que entre 30 y 40 años, no recuerdo bien los límites, paga como 100.000 pesos, se va a la mejor clínica de Santiago, está un día en la clínica y le sale prácticamente todo gratis, toda la cirugía gratis. ¿Ya? Entonces, con eso se pretende que en Chile baje las tasas de cáncer de vesícula biliar. Pero ahí lo que hacen es extraerle los cálculos o extraerle la vesícula. Se extrae toda la vesícula. Toda la vesícula. La persona que es formadora de cálculo, naturalmente tú se la sacas y va a volver a formar. ¿Ya? Al año, a los 2 años. Y este no es un órgano vital, entonces se extrae, la persona sufre un tiempo de aclimatación de 3-4 meses en el cual se empieza a regular su dieta. Después de estos 4 meses no está comiendo filete con grasa y con todo, chicharrones y todo. ¿Ya? Pero los primeros 4 meses son siniestros porque solamente con pensar en la grasa le van a venir náuseas, va a tener problemas, ¿ya? Va a ser intolerante a la grasa. Pero esta bilis normalmente y naturalmente se está produciendo constantemente siempre, con la diferencia que ahora en vez de almacenarse la vesícula, se comienza a almacenar en unos saquitos, pero a nivel hepático. ¿Ya? Entonces la persona, mientras se regula esta fisiología hepática, va a tener problemas durante estos primeros meses.
Entonces, a través de estos conductos hepático común, como este, se está liberando, se está movilizando esta bilis que se está produciendo en el hígado como producto desecho ya de los glóbulos rojos y va a almacenarse finalmente en esta vesícula biliar. Epitelio cilíndrico simple. Con microvellosidad absortiva van a absorber el estado. Por lo tanto, de ahí la importancia de tomar desayuno en la mañana. Algo hay que comer. No pueden salir ustedes en la mañana a trabajar sin haber comido algo. A no ser que quieran ser candidatos a tener una linda piedra en su vesícula. Y hay un segundo motivo de por qué es importante tomar desayuno, aunque sea algo, es para evitar la hipoglicemia. Durante la noche ustedes han agotado su reserva de azúcar hepático, por lo tanto en la mañana amanecen con hipoglicemia y si comienzan a trabajar en esas condiciones, es muy probablemente que sufran mareo o si no, en dolor de cabeza o cualquier malestar de tipo psicológico o nervioso. Solamente por una trivial hipoglicemia, solamente por no haber comido algo con azúcar. Veamos el hígado. El hígado, entonces, pesa aproximadamente 1,5 kg, puede llegar a pesar hasta 2 kilos. Lo importante de esto es que es un órgano en el cual las células no entran en división celular rápidamente. Este órgano tiene su célula que se llama el hepatocito. Y el hepatocito vive en promedio 2000 días, aproximadamente 3 años, ¿cierto? 3 años vive cada hepatocito. Pero si ustedes donan parte de su hígado, ¿ya? El hígado tiene una capacidad regenerativa enorme. Cuestión de semanas ya se recupera su tamaño inicial, su tamaño original. Pero mientras no se necesite este tamaño original, ¿ya? Este hígado no está en división celular, sino que se va a mantener su célula en estado metabólico desde el punto de vista del DNA bajo, un metabolismo bajo. Pero todos sabemos que el hígado, la célula en sí, tiene un metabolismo alto. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar todas las sustancias tóxicas que entran al cuerpo, ¿ya? Tienen que unirle una proteína, por ejemplo, a los fármacos que consumimos, ¿ya? Para que pasen a la sangre y después finalmente sean excretados vía urinaria, ¿ya? El hígado está conformado por estos lobulillos. Lo estamos viendo acá. Acá hay un lobulillo, acá hay otro. Hay 4 lobulillos. Fíjense que en la periferia de cada uno de estos lobulillos encontramos vasos sanguíneos y en el centro solamente una vena. En el centro de esta vena encontramos lo que corresponde a la vena central. Acá hay un lobulillo demarcado por esta línea azul, ¿ya? Y en el centro la vena central. Fíjense lo que pasa en la periferia. Hay tejido conectivo, ¿ya? Y acá en estos bordes encontramos 2 vasos grandes, ¿ya? Pero además encontramos un conducto o un conductillo biliar. ¿Cuáles son los vasos que encontramos? Encontramos una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta. Esos 2 vasos encontramos. Pero además encontramos un conductillo biliar. Por eso se llama tríada portal. Tríada portal. Una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conductillo biliar. Eso lo podemos encontrar en cualquiera de estos vértices. Acá, en este vértice, o acá, puede estar en cualquiera de estos. Ahora, la sangre ya viene del sistema digestivo, del intestino. Viene con los nutrientes, el azúcar, la grasa, vitaminas, todo lo que ustedes ingirieron durante esa comida, a través de la vena porta, a través de la rama de la vena porta, la vamos a ver en un extremo. Y esta vena, junto con, también con la arteria hepática, va a entrar a este lobulillo a nivel capilar y la sangre se va a movilizar hasta la vena central. Y acá se drena la sangre, la vena central. Aquí cae. ¿Ya? Me hago este esquema para que quede un poquito más claro. Tenemos la tríada porta. ¿Cómo está conformada la tríada porta? Acá hay una, acá hay otra, otra. Se fijan en la periferia. Todo esto lo llamamos lobulillo hepático. ¿Ya? Y en el centro de este lobulillo hepático estaba la vena central. ¿Ya? La vena central. Histológicamente corresponde a una vénula hepática. ¿Ya?
pero en la vena central. En la periferia encontramos ¿qué cosa? Una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática, ¿ya? Y un conductillo biliar. En esta periferia encontramos que esta arteria con esta vena empiezan a colocar su sangre en estos capilares sinusoides, ¿ya? Que están entre los hepatocitos, y se mezcla esta sangre oxigenada en la parte arterial y desoxigenada en la parte venosa. Y empieza a circular en este sentido y finalmente drena la vena central y cae. ¿Ya? Por lo tanto, la sangre más oxigenada que tiene el lóbulo hepático, el lobulillo hepático, está acá en la periferia, en toda la periferia. Y la parte menos oxigenada va a estar acá, en la cercanía de la vena central. ¿Por qué? Porque estas células, que son los hepatocitos, empiezan a consumir ese oxígeno. Entonces, cuando una persona tiene una sobredosis con fármacos, ¿ya? O un animal, lo que sea, la primera célula en morir van a ser ¿cuáles? ¿La más periférica o la más central? La periférica. Porque estas recogen la mayor concentración del fármaco que está dañando. Por ejemplo, si fuera alcohol, una persona alcohólica, la cirrosis va a comenzar en esta periferia. Esto es lo único. Porque estos son los primeros hepatocitos en recibir esa gran carga de alcohol. Y lo comienzan a metabolizar y ya los hepatocitos más centrales ya reciben menos alcohol. Nuevamente, con esto va a quedar mucho más claro. Fíjense, una rama de la vena hepática, una rama de la arteria, de la vena porta, una rama de la arteria hepática. Fíjense cómo esta sangre se mezclan. Siguen a través de un capilar sinusoide, y finalmente drena a la vena central. Y eso en verde es un conductillo biliar que va a formar la tríada porta. Como son tres elementos, la tríada porta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro? Sí. Más o menos. Nuevamente, la tríada, como drena esta sangre, y finalmente la vena central. Rama de la arteria hepática, rama de la vena porta, el conductillo biliar. Pero fíjense este conductillo biliar. Yo les dije que los hepatocitos mueren, o sea, que los glóbulos rojos mueren a los 120 días en el vaso. Y de ahí se recuperan los aminoácidos y el hierro, que son importantes para el cuerpo. Pero el grupo M va a través de la sangre y llega al hígado. El hígado lo va a procesar a través de estos hepatocitos. Pero fíjense que en el centro del hepatocito hay un canal. Un canalículo, este. ¿Ya? Este es un canalículo que está en el hepatocito, en la periferia del hepatocito. Entonces, sobre este hepatocito se gana otro hepatocito y sella ese canalículo. Este. No hay un canal que esté abierto, sino que está sellado con otro hepatocito arriba. ¿Ya? Otra columna de hepatocito. Y la bilis que se está produciendo acá sigue un sentido contrario a la sangre. ¿Para qué? Para drenar en este conductillo biliar. ¿Para qué? Para ir fusionándose esta bilis, ¿cierto? Finalmente ir a desembocar en la vesícula biliar. Ahora veamos cómo se ve de manera histológica este lobulillo hepático. Vemos la vena central, y esta vena central, ¿cómo estaría recubierta internamente? Por un epitelio simple plano. ¿Cómo llamamos ese epitelio simple plano? Que ahí se ve, muy plano, estos núcleos muy alargados. ¿Cómo se llama ese epitelio? Que recubre a todos los vasos sanguíneos en un cuerpo humano. El endotelio. El endotelio. Y cada una de estas células corresponde a un hepatocito. Pero también encontramos macrófagos, cuya función es fagocitar elementos extraños. Y estos son capilares. Todos estos espacios son vasos sanguíneos menores, que son los capilares sinusoides. Ahí está. Capilares sinusoides. Y esos elementos son glóbulos rojos. Entonces estos capilares sinusoides van a ir a drenar finalmente a la vena central. Si ubicamos dos hepatocitos, acá hay uno, acá hay otro, están muy pegados entre sí, pero dejan este espacio, que es el canalículo biliar. ¿Recuerdan este canalículo? Que estaba ahí. Ese canalículo está conduciendo la bilis, ¿ya? Va a caer en este conductillo biliar. Entonces aquí vemos nuevamente ese canalículo biliar.
encontramos también en el hígado estas células que se llaman células de hito, cuya función principal va a ser almacenar una vitamina, la vitamina A, el beta-caroteno. El beta-caroteno en el adulto no causa tanto daño, pero es una vitamina liposoluble, no le hace muy bien al hígado en exceso, pero a los niños es nefasto. ¿Ya? Por lo tanto, nunca le den vitaminas a un niño en desarrollo sin indicación médica. Porque la vitamina A lo que hace, en el fondo, es osificar la metáfisis. Por lo tanto, ese niño que deja de crecer a una edad muy temprana. Así que las vitaminas no son inocuas como uno piensa. Mucho cuidado con eso. ¿Pero en especial la A o todas? Por ejemplo, la vitamina A produce eso, pero hay sobredosis con vitamina D, que también altera un poquito el hígado porque es liposoluble. La vitamina C podría comerse una caja entera de vitamina C, no le va a pasar nada aparte de darle acidez, porque la vitamina C es hidrosoluble. Entonces, en especial son las vitaminas que son de origen, que tienen como sustrato el colesterol para su formación, son las que causan daño. ¿Ya? Pero hay hipervitaminosis que son tóxicas y especialmente para los niños. ¿Ya? Y a veces, como el cuerpo no tiene cómo deshacerse de esa vitamina, la vitamina, el pigmento pasa muchas veces a la piel. Entonces uno ve un niño, por ejemplo, una guagua, a la cual le están dando un complejo que es ACD, ¿ya? Y le dan una sobredosis de esa vitamina, y más encima le dan jugo de naranja con zanahoria, el niño se empieza a poner naranjo. ¿Ah? Un naranjo brillante, furioso. Cuando sean, bueno, a lo mejor ya a alguno le ha pasado ya con algún hijo, ¿ah? Pero se parecen canarios los niños, un amarillo brillante. Profe, ¿y esos datos sobre los niños o en todos los animales pequeños? En los animales pequeños, sí, en los animales pequeños, por eso cada animal, ustedes después lo van a saber mejor que yo, tiene su propio alimento y no tienen que, por ejemplo, los gatos que les gusta tanto los pescados, ¿cierto? Si usted lo alimenta con solamente tarros de jurel, la cantidad de sales que le está metiendo el pobre gato son siniestras y el gato se va a morir por insuficiencia renal. Ah, también. Entonces, le dan infecciones urinarias. Entonces, cada animal tiene su propia alimentación y tiene que ser equilibrada de acuerdo a la especie. En el adulto, ¿para qué decir? Todo el exceso es malo. Incluso el agua en exceso puede hacer que eliminemos muchas sales. Por eso el agua, en exceso, el agua pura, han habido casos en que la persona elimina tanto sodio y potasio a través de la orina, porque ahí se puso de moda, ¿cierto?, que las modelos toman 5 litros de agua diario, están todo el día y viven con la botellita, que empezaron a aparecer casos por hipopotasemia, o sea, pierden potasio y se empiezan a calambrar. ¿Ya? Van caminando en la pasarela y ¡guau! Al suelo. ¿Ya? Claro, así que tienen que tener cuidado todo el exceso es malo. Profe, pero o sea, agua potable. No, hipopotasemia. Claro, lo contrario es la hipercalemia. Profe, ¿no hay hipocalemia? También, también se le puede llamar así. ¿Le pasa eso? ¿Por qué causa? No es bien genético. Genético. No asimila el potasio. Entonces debe estar constantemente Consumiendo, claro. O si no, se nos cae acá. Me han mandado cuadros de titanio. Titanio, claro. Contracción muscular involuntaria y cae en. Completa. Sí. No quiero. Tienen que estar con el video ahí atento para dar vuelta a la cámara. No, pero casos específicos. ¿Y qué anda con pastillas? Come completo. No, mi caso no es con Power. Ya. En causa genética ya no hay nada que hacer. Solamente controlar el tener una buena dieta. Muy bien, entonces acá tenemos
los vasos sanguíneos, fíjense que le había dicho que estos vasos sanguíneos eran capilares sinusoides. Los capilares sinusoides están separados, las células que forman este capilar están separaditas. Entonces aquí, en este espacio, estoy marcando ahí, pasa la sangre. Por ejemplo, un día viernes a las 12 de la noche, está pasando acá la sangre con grupo OH, ¿cierto? Cuerpo cetónico, por decir la droga suave. Pero eso rápidamente pasa, se fija por este espacio, al espacio de Disset. Ahí está el espacio de Disset. Y eso es bueno porque de esta manera este hepatocito va a poder tomar esa sangre con alcohol, trabajarla, metabolizarla y procesarla para que ese alcohol sea rápidamente denaturado, ¿ya? Sea transformado a aldehído y a cuerpo cetónico. ¿Ya? Eso es importante que pase. Hay varios procesos enzimáticos que después lo van a estudiar en fisiología, pero los cuerpos cetónicos y los grupos aldehídos, eso si no se procesan eficientemente por el hígado, amanecen con una caña siniestra porque genera mucho dolor de cabeza. ¿Ya? Cuando hay alcohol de mala calidad que ya viene con grupos aldehídos dentro de su formulación, esos son los tragos malos que son siniestros, porque amanecen con el hachazo. Y también les tengo que haber comentado de que entre consumir etanol y metanol tienen que preferir etanol, ¿ya? Que es una molécula mucho más grande y más fácil de procesar por el hígado. Entonces aquí tenemos un hepatocito, acá está el borde de este hepatocito, imaginémonos otro hepatocito al lado, por lo tanto aquí hay un canalículo biliar. ¿Para qué sirve este canalículo biliar? Para depositar en ese lugar la bilis, ¿ya? Para depositar en ese espacio la bilis. Bilis que va a ir a acumularse en la vesícula, ¿cierto? Entonces tenemos los hepatocitos, y acá en este espacio el canalículo biliar, que está conduciendo esta bilis que está formándose acá en el hepatocito. Sí, ahora observamos, si observamos acá la periferia de un lobulillo hepático, ¿qué observábamos? La tríada porta, ¿cierto? Una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática. ¿Y cómo la diferenciamos las dos? Fíjense el tamaño de la vena, compárenlo con el tamaño de la arteria y fíjense también el grosor de esta pared. La pared es mucho más gruesa porque tiene una capa muscular evidente cuando hablamos de arteria. ¿Recuerdan eso? En cambio la vena, esa capa muscular prácticamente en esta vena porta, en esta rama de la vena porta no hay, no existe, ¿ya? No hay capa muscular. Y otra estructura que vemos en la tríada es una rama de este conducto biliar, que es el conductillo biliar, ¿ya? El conductillo biliar. Nuevamente lo mismo, pero como estos son vasos sanguíneos, la arteria y la vena, tiene un endotelio, ¿ya? Un epitelio simple plano. Pero fíjense acá que este conductillo biliar tiene células cúbicas. Entonces de esa manera podemos diferenciar la arteria, la vena, del conductillo biliar. La vena porta es grande y delgada, parece. La arteria hepática tiene una pared gruesa y es más pequeño su lumen. El conductillo biliar es bien cúbico su epitelio. Pero fíjense un detalle. Acá también lo podemos llamar, en vez de llamarlo rama de la arteria hepática, nos ahorramos de decir rama y derechamente decimos arteriola hepática. ¿Ya? Es otra manera de nombrar lo mismo. ¿Ya? Y acá, en vez de decir rama de la vena porta, decimos vénula porta. ¿Ya? ¿Captaron? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la arteria y la arteriola? ¿Qué dice? ¿La arteria hepática o arteriola hepática? Es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que histológicamente esto es una arteriola hepática, ¿ya? Una arteriola, que es de pequeño tamaño. Pero por
ejemplo, también a la misma arteriola la podemos llamar como rama de la arteria hepática, pero es lo mismo, con otro nombre. Lo mismo pasa con la vena, ¿ya? Rama de la vena porta, ¿ya? O directamente vénula porta, es lo mismo. ¿Ya? Vesícula biliar. ¿Cómo está conformada esta vesícula biliar? La vesícula biliar tiene una adventicia que tiene muchas células musculares lisas que va a comprimir a esta vesícula cada vez que comemos algo o que es estimulada por pequeñas alícuotas de grasa en el duodeno. Tiene un epitelio que es cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Y para qué sirven estas microvellosidades? Para absorber, para deshidratar, para concentrar esta bilis. Entonces pequeñas gotitas de bilis son capaces de emulsionar grandes cantidades de grasa. Tenemos entonces este epitelio y su lámina propia. La unión de esta lámina propia más el epitelio forma la mucosa. ¿Qué más encontramos? Una capa muy delgadita de submucosa, que es esta. Aquí prácticamente desaparece en esta zona. Acá vuelve a aparecer. Submucosa. Y finalmente la capa muscular. Entonces tenemos, ¿cuáles son las capas? La mucosa, la submucosa, la muscular y finalmente la adventicia. Nuevamente, tenemos el epitelio cilíndrico simple con su lámina propia. En conjunto, esta lámina propia más el epitelio forma la mucosa. Después tenemos la submucosa, que es tejido conectivo laxo. ¿Ya? Perdón, todo eso es tejido conectivo laxo. Tenemos la muscular, que es plexiforme. Eso quiere decir que hay algunas fibras en este sentido, otras más bien oblicuas, otras que van en sentido hacia ustedes, longitudinal, transversal, etc. Y finalmente, envolviendo todo, encontramos la adventicia o podemos encontrar serosa, cualquiera de los dos tejidos. ¿Cuál es la diferencia entre adventicia y serosa? Que la serosa es el mismo tipo de tejido que la adventicia, pero la serosa posee mesotelio. ¿Y qué es el mesotelio? Un epitelio simple, plano. ¿Ya? Veamos entonces ahora el páncreas. Este páncreas, como ya les había adelantado, pesa entre 100 y 120 gramos y el 1% corresponde a páncreas endocrino. Por lo tanto, el 99% del páncreas es exocrino. ¿Qué produce la porción exocrina del páncreas? Principalmente amilasa y lipasa. ¿Para qué sirven estas enzimas? La amilasa, como el nombre lo dice, desdobla el almidón. Y la lipasa desdobla lípidos. Entonces, si se tapa este conducto a este nivel, se produce una pancreatitis, esto se empieza a inflamar, ¿ya? Corre el peligro de que esto se rompa, porque la amilasa y la lipasa van a empezar a digerir al propio órgano. Se autodigiere el páncreas. Por eso es tan peligrosa una pancreatitis. No es una enfermedad trivial. La persona puede morir por una pancreatitis. ¿Ya? Y por una, ¿sí? ¿Qué porcentaje tenía? 1%, 1 a 2% del páncreas es páncreas endocrino. Por lo tanto, estamos hablando de entre 1 y 2 gramos. Por ejemplo, si acá una persona que sufre de cálculos a la vesícula, ¿cierto? Cálculos biliares, y empieza a chutear esa operación para más adelante, se podría desprender un trocito y obstruir esta zona. Y ahí ya se le complica el panorama, porque si no hay drenaje pancreático, va directo al quirófano, pero con la complicación de que este páncreas se rompa en cualquier minuto. Y esto, el páncreas tiene una cantidad de enzimas tan grande que puede digerir en cuestión de minutos el peritoneo. ¿Ya? Porque este páncreas produce esa enzima para romper todas las moléculas que ustedes están ingiriendo. ¿Ya? Son enzimas tan potentes como la enzima del estómago. Veamos el páncreas a nivel histológico.
La porción funcional del páncreas se llama parénquima, ¿cierto? Como en todo órgano, el parénquima, la porción funcional. La porción de sostén que le da la estructura a este órgano se llama estroma. Tenemos un parénquima que lo vamos a mirar desde el punto de vista exocrino, donde se produce amilasa, lipasa, los adenómeros, 99% del páncreas, 98, 99%. Y vamos a tener el páncreas endocrino, donde vamos a encontrar estas islas. ¿Ven esa que está acá? Acá hay otra. Estas son islas. Y en esta isla se produce secreción endocrina. Por eso los histólogos le colocaron el nombre de islote, de Langerhans. Ahí está el nombre. Y esta zona, esta isla, produce entonces secreción endocrina, en la cual predomina la insulina y el glucagón, ¿ya? Que son en el fondo hormonas. Veamos nuevamente el páncreas en su porción más bien exocrina. ¿Por qué se llama exocrina y no endocrina? Porque el producto de secreción lo pasan directamente al duodeno. En cambio, en la parte endocrina, el producto de secreción pasa a la sangre, ¿ya? Entonces, si ahora nosotros observamos la porción exocrina, estamos viendo esto, acá de nuevo, cada uno de estos corresponde a un adenómero. Acá hay otro, la mayor parte del páncreas, un adenómero. Y aquí encontramos un excretómero. La primera clase que tuvimos en varios meses atrás, yo les dije que cada glándula exocrina tiene un adenómero y un excretómero. Entonces, el excretómero, la porción encargada de conducir la secreción, de sacarla. Y el adenómero, la porción encargada de producirla. Entonces aquí nuevamente estamos viendo el páncreas exocrino, todo esto de acá, ahí nuevamente, y que va a conducir esta porción exocrina, la eliminación de esta secreción, y va a caer ¿dónde? Precisamente en el duodeno. Islote Langerhans. Entonces aquí estamos dentro del páncreas, viendo a gran aumento esta porción endocrina. Y esta porción endocrina va a estar conformada por algunas células, como la célula alfa, que secreta glucagón, la célula beta, que secreta insulina, y la célula delta, que produce somatostatina. La delta regula la secreción de glucagón e insulina, por lo tanto regula esta célula a la función de la célula beta y en la célula alfa. ¿Ya? La inhibe en el fondo. Pongámonos en el siguiente caso. Ustedes hacen una huelga de hambre y se instalan ahí en la puerta de la UBI, con unos carteles. No van a comer durante una semana. ¿Qué enzima, qué hormona es la que está produciendo, no sé, pero a nivel curioso? ¿Pero cuál de las tres? Glucagón. Porque van a empezar a... ¿Qué hace el glucagón? Transforma el glucógeno del hígado en glucosa. Pero eso se va a acabar. Pero después vamos a tener que transformar el glucógeno, antes de eso, el glucógeno del músculo a glucosa, para que el mismo músculo después la pueda ocupar y transformar en energía. Porque el músculo no puede ocupar el glucógeno. Entonces, tiene que una hormona transformar ese glucógeno en glucosa. Y después de que se le acabe la reserva de glucosa, ¿cierto? Y glucógeno, comienzan recién ahí a consumir los lípidos. Recién ahí. Eso en condiciones extremas. Por ejemplo, cuando ustedes hacen deporte, si ustedes hacen un deporte que dura menos de 30 minutos, lo queman solamente azúcar. Queman solamente azúcar. ¿Ya? Al minuto 31 comienzan a quemar lípido. Cuando hacen, pero tampoco es sumatorio. ¿Ya? No es que yo haga 10 minutos de ejercicio en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. Tiene que ser continuo. ¿Ya? Por lo menos más de 30 minutos. Una caminata empieza a quemar lípido después de los 30 minutos. Entonces por eso ustedes no pueden decir yo quemo energía, quemo grasa, porque van de la oficina a la otra oficina, pero esos trayectos son de 5 minutos, van corriendo, pero son de 5 minutos.
se sientan y después parten de cero nuevamente. La insulina tiene el efecto contrario, ¿cierto? Ahora estoy consumiendo esta bebida que tiene azúcar, por lo tanto se empieza a producir insulina para almacenar esta glucosa, sacarla de la sangre y almacenarla en el hígado como glucógeno. ¿Ya? Si yo no produzco insulina suficiente, este azúcar comienza a dar vuelta por mi sangre y me va a glicosilar algunas proteínas que son de bajo recambio, por ejemplo las proteínas que tengo en la retina. Por lo tanto podría tener problemas visuales rápidamente, ¿cierto? ¿Ya? Quedar ciego. Son las retinopatías. ¿Ya? A nivel nervioso se glicosila el axón. ¿Ya? Y ustedes ven en los diabéticos, por ejemplo, que van a tener una deficiencia en la conducción. ¿Qué le pasó? Están viendo puro YouTube ustedes. ¿Ah? A ver. No, a ver. Tráigalo. Aquí lo veamos todo. ¿Sí? Pero comparto la talla. Ya. Vamos a dar alguna duda, alguna pregunta. ¿Ah? ¿Todo bien? En el caso de los riñones también produce lo mismo. Sí, los riñones tienen una cantidad de recambio proteico bastante baja. El nefrón, una vez que el nefrón muere por una infección urinaria, no hay otro nefrón que lo reemplace. ¿Ya? Por ejemplo, si un riñón tiene 1 millón de nefrones y cada vez que se produce una infección se van perdiendo estos nefrones. Y va quedando con 500.000, 400.000, 100.000 hasta un nivel ya insoportable para la fisiología y van a diálisis. Y eso es lo que ocurre también con los diabéticos. ¿Ah? No solamente tienen problemas de conducción nerviosa, retinopatía, sino que también renal. ¿Puedo que descanse los 5 años para terminar la carrera? 15 minutos de descanso o 10. 15. Muy bien. La tuba uterina, antiguamente conocida como trompa de falopio, su nombre antiguo, el ovario, ¿ya? Aquí encontramos vagina, toda esta zona, fondo, ¿ya? Y en esta zona encontramos nosotros el cuello del útero. El cuello del útero que va a tener una parte interna que es el endocervix, esto, y una parte externa que es el exocervix. Aquí se produce un cambio de epitelio. ¿Ya? El endocervix corresponde a epitelio del útero. ¿Y qué epitelio tiene este útero? Un epitelio cilíndrico círculo. Y el exocervix es un epitelio estratificado plano. ¿Ya? Y en ese punto de cambio, en este epitelio estratificado plano, es donde se producen principalmente los cánceres de cuello uterino. ¿Ya? Cuando cambia de un epitelio a otro de manera abrupta. Aquí encontramos un ovario, que es un ovario de gato, y fíjense que hay muchos folículos. Los roedores, los felinos que son multíparos, podemos tener muchos folículos en estados bastante avanzados, no así en el humano, que encontramos generalmente 1 o 2 folículos y nada más que eso. En el ovario vamos a encontrar la corteza y la zona medular. Solamente en la corteza encontramos folículos ováricos. ¿Cómo está constituido este ovario? Fíjense que aquí hay unos puntos que corresponden a los folículos más inmaduros que tiene este ovario, que son los folículos primordiales. Ya también revisamos, ¿cierto? Sí. Así que ahora vamos a ver el sistema reproductor femenino completo. Acá está el hilio ovárico, y por este hilio entra una arteria y sale una vena. ¿Ya? Si nosotros vemos la periferia, esta zona, la corteza, y lo amplificamos, vamos a ver la túnica albuginia, que es una falsa albuginia porque no es como la túnica testicular, es muy celular esta capa, a diferencia de la túnica albuginia de testículo, que es más bien colágeno, y encontramos estos folículos primordiales. ¿Ya? Los folículos primordiales son estos, cada uno de estos es un folículo primordial, donde encontramos el ovocito, el núcleo y células planas que lo recubren. ¿Ya? Una niña recién nacida tiene 1 millón de estos folículos, pero cuando está en estado fetal tiene 5 millones de estos folículos. Después cuando llega a la pubertad, solamente 300 o 400.000
folículos le van a quedar. Y como ocupa un folículo cada mes, va a ocupar 400, 450 folículos en toda su vida. Cuando nació con 1 millón, ¿ya? Solamente ocupó 400. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre este folículo primordial, que tiene un epitelio, una capa granular o capa celular plana, a diferencia de este, que ya no es primordial, sino que es primario, que tiene una capa de células foliculares cúbicas, ¿ya? Pero una sola capa, por lo tanto folículo primario unilaminar, como este de acá, ¿ya? Estas células entran en división celular y se transforman en un folículo primario multilaminar. Si encontramos un folículo primario multilaminar, eso quiere decir que aún estas células no han comenzado a producir estrógeno, pero han entrado en varias y sucesivas divisiones celulares y forma ahora un folículo primario multilaminar. En este caso 3 capas. ¿Ya? Pero este folículo primario multilaminar comienza a secretar una sustancia que va a ser el estrógeno y se va a transformar en este folículo ahora secundario, ¿ya? Que tiene este antro. Y antro en latín significa espacio. Espacio que es rico en estrógeno, líquido, agua. Entonces acá, retrocedí acá una diapositiva porque me interesa mostrarles los folículos primordiales, que son estos. ¿Ya? Folículo primario unilaminar como este y este de acá. ¿Se fijan? Este de acá. Y un folículo primario multilaminar como este de acá. ¿Ya? Y llegamos al folículo terciario maduro. Fíjense que este folículo terciario tiene algunas características importantes. Acá está el ovocito, esa línea es la zona pelúcida, esta línea rojiza. Ahí está el núcleo, teñido de azul. Estas células son de la granulosa interna que rodea al ovocito y granulosa externa que va por fuera. ¿Ya? Tanto la granulosa externa, todas estas células que vemos acá, con la granulosa interna están unidas a través del cúmulo o óforo. Aquí hay una lámina basal que está un poquito más negra, que va por la periferia, ¿ya? Que va a separar a la célula de la granulosa externa con la célula de la teca, que va por fuera. Teca, tenemos 2 capas. Una teca que tiene vasos sanguíneos, que acá están teñidos de rojo, por lo tanto teca interna o vascular, y una teca externa, que es más bien fibrosa, es rica en tejido colagenoso. Entonces, tanto la granulosa como la teca están separadas por la membrana basal. ¿Ya? Se produce la ovulación. ¿Qué sale? Sale el ovocito con la célula de la granulosa interna. Y esa granulosa interna la llamamos corona radiada. Entonces, el espermatozoide, ¿qué es lo que tiene que penetrar para fecundar? La granulosa interna. ¿Vale? ¿De dónde viene esta granulosa interna? ¿Qué es esta, cierto? Que ahora la llamamos corona radiada. ¿Ya? Hay que atravesar toda esa célula y además atravesar la zona pelúcida. Y todo lo que queda dentro del ovario, ¿qué va a hacer? La granulosa externa, la teca interna o vascular y la teca externa o fibrosa. Y aquí va a dar origen toda esta al cuerpo lúteo. Al cuerpo lúteo. Y acá estamos viendo un cuerpo lúteo hemorrágico, inmaduro, inicial, ¿ya? Todo eso es sangre coagulada, que se va a retraer. Ese coágulo se retrae y forma ya el cuerpo lúteo maduro. Y lúteo en latín significa amarillo, ¿ya? Por lo tanto también se le puede llamar cuerpo amarillo. ¿Cuál es la función del cuerpo lúteo? ¿Producir qué hormona? Progesterona. Progesterona. Como dice su nombre, es una hormona que favorece la gestación. Entonces, si se produce la implantación de un embrión, ¿quién va a ayudar a que se geste ese embrión, a que siga y se mantenga implantado? La progesterona. ¿Quién secreta esa progesterona? El cuerpo lúteo. ¿De dónde viene el cuerpo lúteo? La unión entre la granulosa externa y la capa de la teca, tanto interna como externa. ¿Ya? Muchas de estas cosas ya las hemos visto, ¿cierto? Sí. Por lo tanto se le está haciendo muy fácil entender esto ahora. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un aumento de esto, vamos a ver la granulosa, todo esto del cuerpo lúteo, vamos a ver 2 poblaciones celulares. Una célula grande, poco teñida, a diferencia de estas células pequeñas, con mucha extinción, pero estas células pequeñas vienen de la teca.
la capa más externa del folículo. Y estas células grandes vienen de la granulosa. Si no se produce implantación, si no hay embrión, este cuerpo amarillo empieza a sintetizar colágeno. Y el colágeno es blanco. Y blanco en latín se dice alba. Por lo tanto, cuerpo albicans. Eso es todo colágeno tipo 1. Y eso finalmente involuciona y desaparece. Entonces es la muerte del cuerpo lúteo, el cuerpo albicans que va a desaparecer. ¿Qué pasa con la hormona de esta mujer? Esta es la ovulación día 14, acá tenemos todo el ciclo menstrual del día 0 al día 28, y tenemos una fase menstrual del día 0 al 5, una fase proliferativa del 5 al 14, y una fase secretora del 14 al 28. ¿Por qué se llaman así estas fases? Fase menstrual, evidente, se produce la menstruación, pero del día 5 al 14, ¿qué comienza a ocurrir en el endometrio de ese útero? Endometrio, que era la respuesta que tenían que colocarse en el controlito. En el endometrio empieza a ocurrir la proliferación de esta glándula. ¿Por qué? Porque se acaban de ir, se cortaron esta glándula. Se produjo la menstruación y se fueron, la porción superficial del endometrio se fue, se cayó. Entonces comienza la proliferación nuevamente de este endometrio. Y después del día 14 empieza la secreción, principalmente de glucoproteínas por parte de esta misma glándula. ¿Ya? Después del día 14 empieza la secreción, por lo tanto, si nosotros estudiamos el ciclo menstrual desde el punto de vista del útero, lo llamamos fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. ¿Cuándo comienza la fase secretora? Después del día 14. Este es el punto de corte, la ovulación. Desde el punto de vista hormonal, desde el día 0 al 14 lo llamamos fase estrogénica. ¿Por qué? Porque recuerdan que los folículos estaban acumulando estrógeno. ¿Ya? Y este estrógeno pasa a la teca interna, que es muy vascular. Por lo tanto, aumentan los estrógenos en la sangre. Y eso es lo que estamos viendo en esa diapositiva donde se está mostrando esta fase de aumento de estrógeno. ¿Ya? 16, acá, gracias. ¿Profe, por los estrógenos también aumentan de tamaño los miomas? ¿O por la Claro, claro. Los miomas, por ejemplo, en una mujer, si es capaz de soportar un mioma músculo que aumenta en el miometrio, en la capa media del útero, si es capaz de soportar el dolor, los miomas desaparecen después de los 45, 48 años empiezan a desaparecer solos. ¿Ya? Pero una mujer en época fértil, en muchas de ellas le causa dolor, molestia, y problemas a veces de fertilidad. El cirujano prefiere extirpar. ¿Ya? Los miomas no son cancerígenos, así que una mujer que ya tuvo hijos tiene varias opciones. Puede retirar el útero completo y dejar solamente los ovarios. Si no es tan grave el dolor, dejan el útero y solamente con analgésico, y después llega la menopausia y como son dependientes de estrógenos, ya involuciona el mioma. Y la fase de progesterona, ¿por qué se llama progesterona? Porque se produjo la ovulación y después de la ovulación aparece el cuerpo lúteo. Aquí se está produciendo la ovulación en el ovario. Horas antes de la ovulación hay un aumento de LH y FSH que va a producir esta ovulación propiamente tal. Veamos ahora lo que ocurre con la tuba uterina. En la tuba uterina, en esta zona hay un corte que está muy cercano al ovario, a la ampolla de la tuba uterina, la parte más distal, la más cercana al ovario, el tercio distal. Y encontramos una parte interna que es la mucosa, todo esto, una capa muscular bastante gruesa y una serosa, que es solamente una fina capa que reviste externamente a esta tuba uterina. La mucosa, como ustedes ya saben, está formada por un epitelio, eso siempre, más un tejido conectivo laxo. El epitelio de la tuba uterina es el mismo epitelio que tiene el útero, pero aquí encontramos cilios que van a desplazar a este embrión desde la tuba uterina hasta el útero, para que se implante. ¿Cuánto demora este embrión en llegar desde la tuba uterina al útero? 5 a 7 días, no más que eso.
La capa muscular encontramos una capa circular interna y una longitudinal externa, muy similar, ¿cierto?, a lo que ocurría en el tubo digestivo. Una circular interna, una longitudinal externa. Y una capa serosa, que ustedes ya saben, ¿cierto?, lo que es una serosa. Tejido conectivo más mesotélio. Nuevamente, la mucosa con este epitelio a gran aumento ahora, un epitelio cilíndrico, se fijan que son unos cilindros que están acá de células, pero claramente se observan estos cilios, que tienen movimiento unidireccional. O sea, estos cilios se mueven solamente desplazando hacia el útero, para que este embrión, que no tiene capacidad de moverse, caiga en este fondo del útero y se pueda implantar. Vamos a encontrar células secretoras, células ciliadas y una lámina propia que es tejido conectivo laxo. Todo esto es lámina propia. No se confundan con la lámina basal, que es solamente esta línea muy delgada que va acá y que está más teñida. Esa es la lámina basal, esto es lámina propia que es tejido conectivo. Y ahora, si comparamos la región que acabamos de observar con la región que está más cercana al útero, que es la región proximal, el istmo, ¿ya? Fíjense lo distinto que son. Acá hay mucho repliegue de la mucosa a nivel distal, hacia la ampolla, hacia el ovario, muy cerquita del ovario, pero acá hay pocos. Se fijan, hay mucho espacio. Esta es la tuba en la parte proximal, muy cercano al útero. ¿Qué pasa cuando estamos en el útero? La parte interna del útero, endometrio, en la parte media, miometrio, y la parte externa, perimetrio. Eso también lo hemos revisado. La tercera o cuarta clase revisamos este caso. También les dije de que hay una capa de endometrio, una capa de miometrio y una de perimetrio. El endometrio, si recuerdan, tiene una porción funcional y una basal. ¿Cuál es la que se descama durante la menstruación? La funcional. Se va en la glándula y se va también la porción vascular. ¿Ya? Todo esto se cae. Eso ocurre durante la menstruación. Y solamente va a quedar la capa basal que va a entrar en proliferación. Por lo tanto, lo llamamos fase proliferativa. ¿Ya? Después, entre el día 5 y el día 14. Fase proliferativa. Entonces aquí tenemos el endometrio durante la fase proliferativa, durante la fase secretora, fíjense que es una glándula muy grande, que acá durante la menstruación. ¿Ya? Endometrio secretor, después del día 14, muchas glándulas, muy grande, muy gruesa esta capa de endometrio, y lo estamos viendo nuevamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Está aguantando mucho este PowerPoint? ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarito? Ya, nos falta nada, nos falta eso. Acá estamos en el cervix, en el cuello del útero. ¿Cuál de los dos segmentos corresponde al endocervix? ¿Este que está a la derecha o el que está a la izquierda? El de la El derecha. endocervix es este. ¿Por qué? Porque mantiene el mismo epitelio de la tuba, pero sin cilios. El mismo epitelio que está en el útero, en el fondo, se desplaza hasta este cuello, pero está, todavía esto es útero porque la porción interna del cuello. Entonces un epitelio, ¿cuál sería el nombre de este epitelio? Cilíndrico simple, ¿ya? A diferencia de este que es un epitelio estratificado plano. ¿Ya? Y acá se observa en este esquema la gran diferencia, y un epitelio estratificado plano y un epitelio cilíndrico simple. Entonces esto de acá será endocervix y esto de acá es exocervix. En el exocervix estamos viendo este epitelio y estas células superficiales se escaman, caen. ¿Ya? Estas células son terminales, están muertas, tienen núcleo multignótico. Por lo tanto es difícil que entren en división celular, a no ser que haya un cáncer. ¿Ya? Nuevamente la misma imagen, la misma foto, donde encontramos los núcleos muy pintados, teñidos, muy compactos, muy oscuros en el fondo y se están descamando. Y eso es lo que se recoge durante un Papa Nicolau. Ahí, esta célula. Entonces, si observamos un Papa Nicolau normal, que este de la izquierda, lo comparamos con el de la derecha, vemos que este de la derecha encontramos células con núcleos muy grandes y eso corresponde a divisiones celulares que no deberían ocurrir
normalmente en células que se van a perder, por lo tanto cáncer de cuello uterino. También les tengo que haber mostrado eso, ¿no? ¿Lo mostré eso? No, ¿Qué es eso de ahí? un espermatozoide. Un espermatozoide. Normalmente se le da la indicación a la mujer que no tenga relación sexual el mismo día que se va a hacer el Papa Nicolau. Pero a veces el caballero no se aguanta, o la señora, y lo observamos en el Papa Nicolau. Ya, muy bien. Voy a entregar